Hola, ¿cómo están? Soy Ramiro y en el video de hoy vamos a ver el tema funciones, específicamente vamos a ver tabla de valores y pares ordenados. Para entender un poco mejor estos conceptos, pueden repasar los temas en el link que voy a dejar en la descripción. Bueno, como primera precisión, es importante que recordemos que estamos estudiando funciones que van de reales en reales. Es decir, funciones que le pongo un número y me devuelve un número. En este caso, es importante definir el conjunto de como el dominio, como lo estoy indicando acá. Este dominio puede ser tanto los reales como estar incluido en los reales, y esto va a depender de la función. Vamos a armar la tabla de valores x f de x, y antes de comenzar tengo que decirles algo importante. Vamos a usar la calculadora para evaluar estas funciones. Ahora uno se podría preguntar, pero por ejemplo la raíz cuadrada de x o las siguientes funciones que vamos a ver, si yo evalúo en un punto, la calculadora me da un número, evidentemente, porque es la orden que le doy. Ahora, ¿qué significa este número que me está devolviendo? Por supuesto que es el valor que me da la función si evalúo en ese punto. Pero ¿qué cuenta es la que se está haciendo? Porque raíz cuadrada de x o por ejemplo, que vamos a ver en los siguientes minutos, logaritmo natural de x, una exponencial, distintos tipos de funciones. ¿Qué cuenta tengo que hacer para que me dé ese número? Bueno, esto tiene una explicación. Obviamente cada función parte de su definición teórica, y hay algunas funciones que, además de su definición teórica, se necesitan de ciertos métodos para poder realizar estos cálculos. Sin embargo, necesitamos de herramientas más avanzadas, ya la vamos a ver, quédense tranquilos, pero por ahora quédense con esa idea. Hay forma de calcularlas, hay forma también de aproximarse, pero no entra en el objetivo de este video, ¿sí? En este caso vamos a arrancar con la función raíz cuadrada de x. Primero vamos a definir su dominio. Como recordamos, son los x pertenecientes a los reales, tales que x es mayor o igual a 0. Por lo tanto, mi recomendación, cuando el dominio no son todos los reales, cuando mi dominio está restringido, recomiendo por lo menos evaluar valores cerca de dicha frontera, vamos a llamarle. Por ejemplo, acá x es mayor o igual a 0, entonces evaluemos qué pasa en x igual a 0 y cerca, por ejemplo 0,5, 1, 2, valores cerca. ¿Se puede evaluar en valores lejanos? Sí, obvio, podemos evaluarlo para ver cómo se comporta la función, pero mi recomendación es siempre evalúen cerca de los puntos problemáticos, porque es lo que les va a dar esa situación local, digamos, esa situación cerca de el problema, digamos, donde la función no esté definida. En este caso, si f de x lo evaluamos en 0, acuérdense que esto lo estamos usando, si pueden, con una calculadora científica o con alguna aplicación de celular, si se los permiten. Si lo evaluamos en 0, la función me devuelve 0. La raíz cuadrada de 0 es 0. Por ejemplo, si evaluamos en 0.25, me devuelve 0.5. Si le evaluamos en 0.5, me devuelve, bueno, es un valor, después les voy a explicar de dónde sale, pero en la calculadora me indica que es 0,703
7, 1. Vamos a tomar los 4 primeros decimales porque obviamente pueden ser muchos más, inclusive infinitos, puede ser un número irracional. Vamos a tomar los primeros 4 y redondearlo. Por ejemplo, si x es 0,75, el cuadrado de 0,75 da 0.866. Si lo hablamos en 1, raíz cuadrada de 1 me da 1. Si lo hablamos en 2, la función me devuelve aproximadamente 1.414, Bueno, ahora evaluemos, como ya nos alejamos lo suficiente del 0, podemos probar con valores más altos. Por ejemplo, 5 nos devuelve 2.2361 aproximadamente, si lo redondeamos. Y ahora, por ejemplo, tenemos 10. Raíz cuadrada de 10. 3.162.3 redondeado. Ahora en la próxima vamos a ver cómo vamos a graficar algunos de estos puntos para ver los pares ordenados. Bueno, antes de continuar, tengo que aclarar que los gráficos que voy a utilizar tanto para graficar los pares ordenados como para mostrar las funciones estuvieron hechos con GeoGebra. Es una herramienta gráfica que nos ayuda a visualizar un gráfico aproximado de las funciones. Antes de comenzar vamos a recordar rápidamente qué es un par ordenado. Lo voy a dibujar acá arriba del gráfico, de la grilla. Un par ordenado es un punto en el plano en la cual la primera componente es x, la segunda componente es f de x, la primera componente es la que nosotros llamamos usualmente eje x, la segunda componente es lo que nosotros llamamos eje y. ¿Por qué se da esto? Recordemos que nosotros podemos determinar a la función f de x como y. Para el primer valor, x igual a 0, de la tabla de valores, obtenemos que la función vale 0 en ese punto. Por lo tanto, x igual a 0, y igual a 0 es nuestro primer punto, nuestro primer par ordenado. Ahí lo marco en el gráfico. Es el origen. Si x es 0,5, vamos a 0,5. Acuérdense que podemos marcar una línea de puntos para determinar el valor x como la coordenada x. En este caso nos devolvió 0,7071, aproximadamente 0,7, 0,71. En la grilla podemos ver que eso corresponde en el eje y, en el eje vertical. Recordemos que el eje vertical es el eje y, ahí lo estoy marcando, y el eje horizontal es el eje x. Es decir, cuando x vale 0,5, dibujamos la línea de puntos vertical. Sabemos que vale 0,71 aproximadamente en y, entonces marcamos en horizontal aproximadamente en donde vale 0,7. Bueno, me está saliendo un poco torcido, ustedes si pueden hacerlo con regla. El punto se marca en la intersección de ambas líneas de punto, entonces nos queda aproximadamente por acá. Para el caso de x igual a 1, nuestra función nos devuelve 1. Entonces, en x1 subimos hasta 1, que es por aquí.
Si se dan cuenta, en el eje Y, esta es la altura para cuando x vale 1. Y para cuando x vale 2, marquemos acá 2. La función vale 1,41 aproximadamente. Entonces subimos hasta llegar a 1,41, que está más o menos por aquí. Vamos a suponer. Vamos con la línea de puntos y donde se intersectan es donde está nuestro punto, nuestro par ordenado. Acuérdense en que para poder graficar la función, para poder visualizarla, para tener un gráfico más preciso, no exacto, pero más preciso, se necesitan de herramientas gráficas. No se tienten a unir los puntos porque no es así. Fíjese que la función, como vamos a ver a continuación, no necesariamente es unir los puntos con rectas. Tengan en cuenta eso. Bueno, para los siguientes ejercicios, para los siguientes casos, les tengo que comentar que voy a tomar menos puntos, vamos a tratar de hacerlo más ágil, más dinámico, porque la idea no es el proceso, eso lo pueden hacer ustedes. Para mí lo importante de este video es que primero que se determine cómo realizar estas tablas de valores. Primero siempre hay que ver el dominio, evaluar puntos del dominio. Si no tiene inconvenientes, puedo evaluar en cualquier lugar. Y si tiene inconvenientes, es decir, si el dominio es una región o tiene puntos problemáticos, evaluarlos cerca de ese punto. Esta es la idea que quiero que se lleven. Además, bueno, de poder verificar visualmente cómo se comporta la función usando herramientas gráficas como en este caso GeoGebra. En este caso tenemos la raíz cúbica, el dominio son los reales, no tiene ningún inconveniente, o sea, se puede evaluar en todos los reales. Tenemos x, f de x, vamos a evaluar por ejemplo menos 2. Vamos a poner los puntos por acá. Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Vamos a evaluar estos puntos. Raíz cuadrada, raíz cúbica de menos 2 nos da aproximadamente menos 1.2599. Raíz cúbica de menos 1, menos 1, en 0 es 0, en 1 es 1, raíz cuadrada, raíz cúbica, perdonen, de 2, 1.2599. Vamos a pasar a graficar algunos pares ordenados. Vamos a graficar los pares ordenados. En este caso, en x menos 1, la función vale menos 1. Por lo tanto, mi coordenada es esta, como lo estoy indicando. En 0 vale 0. Cuando x vale 1, mi función vale 1. Cuando x vale 1, mi función vale 1. Por lo tanto, queda ahí el punto. Vamos a continuar con la función logaritmo natural. Recordemos, primero definamos el dominio. En este caso, el dominio son los x pertenecientes a los reales, tales que x es mayor a 0. Armemos nuestra tabla de valores. X, f de x. Y tomemos valores cercanos
al 0. Por ejemplo, podemos acercarnos al 0 desde 2. Es decir, tomamos el valor 2, nos acercamos al 0 de esta forma. De 2 pasamos a 1, de 1 pasamos a 0.1, luego 0.01, 0.001. Es decir, a partir de 2 nos vamos acercando a nuestro punto problemático. Es decir, x es mayor a 0. Por lo tanto, vamos a tratar de acercarnos lo más que podamos al 0. Para, ver cómo se comporta la función cerca de ese límite, de esa frontera. En este caso, el logaritmo natural de 2 da aproximadamente 0.6931. Logaritmo natural de 1 da 0. Logaritmo natural de 0.1 da menos 2.3026. Redondeado. Logaritmo natural de 0.01 menos 4 menos 4.6052, también redondeado. Logaritmo natural de 0.001 menos 6.9077. Acá observen que a medida que nos acercamos a este punto frontera, a este punto problemático, nuestra función parece aumentar su valor con signo negativo, es decir, cada vez es más grande y más negativo. Vamos a pasar a graficar algunos pares ordenados. Vamos a graficar los siguientes pares ordenados. En el caso de x igual a 2, nuestra función vale aproximadamente 0,7. Aproximadamente por aquí. Trazamos la línea de puntos. Nuestro par queda por aquí. En el caso de x igual a 1, la función vale 0, por lo tanto nuestro punto está en el eje x. En el caso de x valiendo 0,1, por aquí, nuestra función vale menos 2,3 aproximadamente, es decir, más o menos por aquí, en el eje y. Nuestro punto queda allí. Ahora vamos a analizar la función seno. Acordémonos primero definir el dominio. En este caso, el dominio son los reales. Realizamos nuestra tabla de valores. X, f de x. Como el dominio son los reales, por ejemplo, podemos tomar menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Calculamos el seno de menos 2 menos 0.9093 redondeado. El seno de menos 1 menos 0.8414. El seno de 0 es 0. El seno de 1, 0,8414. Y el seno de 2, 0.9093.
3. Vamos a pasar a graficar los pares ordenados. En este caso, cuando x vale menos 1, nuestra función vale aproximadamente menos 0,84. Nos queda más o menos por aquí, en el eje Y. La intersección de ambos nos grafica este punto. Para cuando x vale 0, nuestra función vale 0, por lo tanto, colocamos un punto en el origen. Cuando x vale 1, nuestra función vale 0,8414, 0,85 aproximadamente. Aproximadamente por aquí en el eje Y. Por lo tanto, nos queda nuestro par ordenado en ese punto allí marcado. Acuérdense que cuando los valores de la función en el eje Y o valores en el eje X den números pequeños o den números con coma, irracionales, o que no sepamos exactamente dónde colocar el punto, bueno, es un aproximado, ¿no? Nadie les puede pedir de forma seria que lo dibujen exacto. Entonces traten de serlo prolijo y colocar la coordenada lo más fiel posible al valor real. Bueno, acá podemos observar la gráfica computacional de la función seno. Les propongo que ustedes realicen la tabla de valores para la función coseno, grafiquen pares ordenados para la función coseno y comparen dicha función con la gráfica computacional de la función coseno con esta gráfica computacional de la función seno. En la comparación tiene sentido si podemos ver la definición teórica, pero eso va a quedar para otro video, otra explicación, no es el objetivo. Entonces, revísenla y compárenla para tenerlo en cuenta. Por último, tenemos a la función exponencial. Su dominio son todos los reales. Por lo tanto, armemos la tabla de valores y elijamos valores tanto negativos como positivos. Vamos a elegir menos 5, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 5. Vamos a calcular la exponencial elevado a la menos 5 da 0.00667 aproximadamente. La exponencial elevada a la menos 2, la función exponencial evaluada en menos 2, 0.1353. La exponencial evaluada en menos 1, 0.3679, redondeado. La exponencial en 0, debería dar 1, da 1. La exponencial en 1 da aproximadamente 2.7183 redondeado. La exponencial en 2 elevado a la 2, 7.389. Y la exponencial elevada a la 5, 148.41. Bueno,
Como comentario, como pueden observar, si elegimos valores bastante negativos, es decir, valores con el número muy grande y negativo, menos 5, menos 10, menos 100, fíjese que a medida que nos alejamos del cero, nuestra función nos devuelve un valor bastante pequeño y se va haciendo cada vez más pequeño. En cambio, cuando vamos a las x positivas y con mayor valor, fíjese que nuestra función crece y crece mucho. Fíjense, tomemos por ejemplo el 0 como punto medio, por decirlo de alguna forma. Fíjense que cuando nos alejamos del 0 por valores negativos, es decir, para arriba de la tabla, nuestro valor cada vez es más pequeño. Nuestra función nos devuelve un valor más pequeño. Y cuando vamos para valores cada vez más positivos para abajo de la tabla, nuestra función nos empieza a devolver valores más grandes y mucho más grandes. Téngalo en cuenta, esto es uno de el comportamiento, de esta exponencial en específico. Pero las exponenciales en general tienen estos comportamientos. Bueno, vamos a graficar los pares ordenados. En menos 1, nuestra función vale aproximadamente 0,3, 0,4. Eso no es por aquí. Se cuenta el punto. En 0 vale 1. El punto está allí. Y en 1 vale 2,71. Aproximadamente por aquí. Llegando al final del video, les doy las gracias por verlo y espero que haya quedado clara la explicación. Nos vemos en la próxima.